Hola, queridos alumnos del cuarto año de secundaria, sean bienvenidos el día de hoy a esta clase de su curso de literatura. Queridos alumnos, espero que todos ustedes se encuentren muy bien de salud. Espero que les esté yendo excelente en el desarrollo de sus clases en el aula virtual de su colegio Blaise Pascal. Queridos alumnos, hoy vamos a trabajar un tema nuevo, un tema que corresponde a lo siguiente. Hoy estudiaremos el tema 15, el cual corresponde a la literatura del neoclasicismo francés, ¿sí? Vamos a ver la literatura del neoclasicismo francés. En este caso, pues, les pediría que presten mucha atención. Vamos a ver esta manifestación literaria tan importante, este estilo tan importante, y estudiaremos también y principalmente la obra de Molière, ¿no? O más conocido como Jean-Baptiste Poquelin, este famoso dramaturgo, comediógrafo francés, más conocido como Molière. Mucha atención aquí, campeones, vamos a estudiar una de sus obras más famosas, como es El Avaro, pero antes de ello vamos a mencionar algunas cuestiones generales sobre esta corriente literaria, conocida como neoclasicismo, ¿sí? Conocidas como el neoclasicismo francés. Mucha atención a ello, queridos alumnos. Sería bueno que tengan su libro a la mano, de esa forma se pueden guiar mucho mejor. Veamos entonces. Clasicismo francés. Acá está, mira, por ejemplo, un dato, ¿no? El estilo neoclásico o llamado clasicismo francés, como te dije, es una vuelta a la literatura clásica. Pero ojo, no solamente va a ser un movimiento literario, sino también artístico. Esta pintura, ¿no? Tan bonita que tienes ante ti, es del famoso pintor llamado, acá te lo escribo, el famoso pintor francés llamado Nicolas Poussin, ¿ya? Puede buscar en internet más pinturas del autor, son obras muy bellas, eso sí. Esta pintura es de Nicolas Poussin y quiero que te fijes en el tema, de qué trata esta pintura, qué es lo que está reflejando. Bueno, esta pintura se llama Venus entrega las armas a Eneas. Como puedes ver aquí, la diosa Venus está aquí, ¿no? Y le está entregando pues las armas que había preparado el dios Vulcano, que es el dios minero, el dios de la fragua, ¿no? El dios de la herrería, al héroe Eneas, que está aquí. Ok, ¿cuál es el tema entonces aquí? Ah, esto está basado en la Eneida, en la historia que escribió Virgilio, de la gran aventura del héroe Eneas en su proceso de fundación de la nueva cultura romana. Claro, como te das cuenta, ¿no? Nicolas Poussin fue francés, pero aún así hizo pinturas con temática de la mitología clásica, ¿ya? Eso es, por ejemplo, una prueba, ¿no? De que ellos son realmente neoclásicos. Vuelven a tocar los temas clásicos. Pasemos, ¿qué más tenemos por aquí? Em, bien, el contexto histórico es el siguiente. Se caracteriza la época neoclásica por el reinado, por esto, ¿ya? Contexto, siglo XVII, ¿ya? Llamado el Gran Siglo. Esto va a ser la previa a la Ilustración, que va a ser el siglo de las luces, también llamado el llamado 18, que es el siguiente, para Francia, en un contexto en donde van a aparecer los más grandes pensadores de la historia mundial, de la historia occidental. Pensadores tan importantes como Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert y tantos otros, ¿no? Creadores de la enciclopedia, aquellos que van a tocar el tema, pues, de los derechos fundamentales, la idea de la libertad, el liberalismo económico, la democracia. Todos estos pensadores, ¿no? Tan importantes aparecerán en el siglo XVIII, ya en el posterior. Pero en este periodo del XVII ya se va gestando, ¿no? Este movimiento que busca, ¿no? Bastante la difusión del conocimiento, ¿no? Este es como su época de oro. Este es como decir el siglo de oro francés, ¿ya? El XVII, llamado Gran Siglo, y el XVIII, que será el siglo de las luces.
por la aparición, pues, de tan grande difusión del conocimiento, ¿no? Este es su gran periodo, ¿no? El 17 y el 18. Es la época clásica de la literatura francesa, ¿ya? Los más famosos van a aparecer aquí. Tenemos la época de... ¿quién gobernó en estos años, no? Acuérdate de este nombre, Luis XIV, el conocido como Rey Sol. Luis XIV va a ser conocido como el Rey Sol. ¿Y por qué le van a llamar así? Porque su periodo, ¿no? Su reinado va a ser una época de expansión territorial. Si bien antes España había gobernado grandes territorios, en esta época Francia es la que conquista grandes territorios, ¿no? Ganan muchas batallas y el gobierno de Luis XIV va a ser un gobierno pues de gran estabilidad, auge económico y político también. Este va a ser, como te digo, su siglo de oro de Francia. Ahora, luego ya también va a haber su periodo de decadencia, porque después de Luis XIV llega Luis XV, Luis XVI, ¿no? Sus herederos, y ellos sí pues lo llevan todo al fracaso. Y esto va a desencadenar finalmente en la Revolución Francesa, que va a terminar con las monarquías, va a pasar por el imperio de Napoleón y va a terminar estableciendo una de las primeras repúblicas, ¿ya? Esto es muy próximo, nada más en 1776, algunos años después del reinado del rey Sol Luis XIV, ¿no? Todos estaban tranquilos, no había guerra, no había problemas. Luego la mal lograron y llegó la revolución. Pero ese es tema de otra clase. Pasemos. Solamente acuérdate, Luis XIV, Rey Sol, ¿ya? Es una época, ya te dije, hegemonía cultural y política. Posteriormente, la ilustración del siglo XVIII será la época de pérdida del poder para los franceses. Es cierto. En parte misma, estos pensadores del 18 van a motivar también la Revolución Francesa. Lo que pasa es que ya estaban hartos de ver que los reyes pues vivían una vida muy llena de placeres mundanos, abundancia, se despilfarraban la plata, ¿no? Y van a decir, ¿por qué tenemos que mantener reyes? Reyes ya no, hay que instaurar una democracia, así como existía en Grecia, como se estaba gestando en Roma, ¿no? Donde el poder no caía sobre un solo gobernante. En Roma, dicho sea de paso, gobernaban 6 personas a la vez, ¿no? Y los llamados gestores, ¿no? Muy bien, pasemos de esto. Ya. Definición de clasicismo. También conocida esta época como el neoclasicismo francés. Ya, esto no lo vayas a confundir con la época clásica de griegos y latinos, no. Así se le llama, pero es básicamente su nombre correcto, es neoclasicismo francés. ¿Ya? Y tú te preguntarás, ¿y qué? ¿Neoclasicismo solo fue francés? No, la verdad que sí hubo neoclasicismo en España también, y ya lo vamos a estudiar seguro en las próximas clases. Veamos aquí. ¿Qué más? Atentos a esta definición, ¿no? ¿Qué fue? Movimiento artístico posterior al barroco, ¿no? Que aconteció en el siglo XVII y que se basó en la repetición de la estética de los antiguos griegos y romanos. Claro, en este periodo ya se hartaron de la exageración barroca y dijeron, vamos de nuevo con lo clásico, vamos a expresar la belleza clásica, en las formas clásicas y lo clásico, como dicen, nunca pasa de moda. Lo volvieron a emplear. ¿Ok? Esto, ya sabes, un movimiento artístico. No solamente hay literatura, también ya te he mostrado alguna pintura neoclásica. También hay música neoclásica. Por ejemplo, chicos, esta, eh, claro, mucha de la música clásica es en realidad neoclásica, ¿no? Como conocemos, ¿no? Los famosos intérpretes son en realidad neoclásicos, también son contemporáneos a esta época. Pasemos. Características del clasicismo francés. ¿Ya? Características. Algunos datos. Como te dije, ¿no? Van a volver a buscar lo ordenado, ¿no? Van a volver a buscar lo estable, lo ordenado, lo regular. Ahí está, ¿no? Sentido de la disciplina, el orden y la regularidad. ¿Ya? No quieren nada exagerado, sino algo regular.
No quieren algo confuso, sino algo ordenado y por ende también algo disciplinado. Eso es su sentido para ellos de la belleza, el orden, la regularidad, la disciplina. Ya no va a ser la exageración, ni el desorden, ni la sobrecarga. ¿Ok? Tienen un estilo más sobrio, como se dice. Acá, ¿qué más? Van a excluir todo tipo de excesos. A ver, vamos subrayando lo principal, ¿ya? Ya te dije, puedes ir agregándolo a tu libro, subrayándolo. Yo menciono siempre datos extras. Ellos van a tratar de borrar cualquier tipo de excesos en nombre del honor, perdón, del decoro, ¿ya? Van a buscar mantener el decoro. ¿Qué es el decoro? Pues cuidar las buenas formas, mantenerlo todo en un sentido mesurado, sobrio, ¿no? Por ejemplo, los personajes no van a ser, por ejemplo, los personajes plebeyos van a emplear eh, un lenguaje del pueblo humilde, y van a hacer bromas, van a ser fastidiosos. En cambio, los personajes nobles, de alguna forma más de una clase social superior, ellos van a expresar un lenguaje pues más cargado, más profundo, más meditativo. En ese sentido va a ser, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? En este caso dice, busca la verosimilitud. Claro, chicos, estas no van a ser historias fantasiosas. Van a ser básicamente historias reales. Muchas de ellas van a tocar personajes con sus virtudes y sus defectos, personajes de la vida cotidiana. Por ejemplo, Molière va a tener distintos tipos de personajes que van a ser arquetipos de hombres. Es decir, van a ser especie de estereotipos, ¿no? Por ejemplo, el hombre avaro, por ejemplo, el hombre hipocondriaco, el que se hace el enfermo, el médico estafador, ¿no? El médico, pues, que tiene ese estilo, ¿no? Que busca sacarle el dinero a los pacientes. También va a tener el personaje que se hace el muy elegante en la obra El Tartufo, ¿no? Entre otros, ¿no? Son obras verosímiles, obras muy creíbles, ¿ya? ¿Qué más? ¿Sigue la naturaleza humana? Por supuesto. Ya hemos pasado la época medieval. Claro que sí, estamos siglo XVII. En este caso, pues, va a ser ya una literatura muy humana. Como te dije, personajes humanos, personajes comunes y corrientes de nuestra realidad, con sus virtudes y defectos. Bien, vamos a borrar esto de aquí. A ver. Vamos a ver algunas de las expresiones, ya chicos, que aparecieron en esta etapa. Bueno, estas son en menor medida, ¿no? Bueno, en realidad aparece de todo, pero lo más resaltante es el teatro, y eso es lo que vamos a ver a fondo. Acá he colocado, ¿no? En poesía destaca la figura de François de Malherbe, quien estableció algunos criterios. Su poesía seguía este estilo, ¿no? Eh, Poesía con mensaje, ¿no? Que se basaba en la razón, en el sentido común y una forma perfecta. Claro, por ejemplo, ellos van a ser muy respetuosos de las formas, ¿no? Que si tiene que ser un soneto, tiene que ser así, asá, seguir el esquema. Que si vas a hacer tercetos, todo tiene que ser con tercetos. Si vas a hacer un romance, sigues la estructura del romance y así, y así, y así. Tú no podías, pues, cambiar alguna fórmula, no podías, no, lo común era seguir las formas y hacerlo perfecto, ¿no? Mantener la rima, respetar todas esas normas. François de Malherbe es prueba de ello, ¿no? Y a él se le dice que es uno de los que inicia estableciendo estos criterios neoclásicos, razón, sentido común y perfección de la forma, ¿ya? En poesía es así. También aparecen algunos textos de teoría literaria. Destaca la figura de Nicolas Boileau Desprez. Fue el principal crítico literario de la época, ¿ya? Su influencia se extiende por toda Europa, pero ¿en qué se basó su investigación, no? ¿Cuál fue su investigación en cuanto a teoría literaria? Bueno, él buscó establecer reglas. Acá tú debes acordarte lo siguiente, ¿no? Debes acordar que
Neoclásico es sinónimo de seguir las reglas, de seguir el orden y seguir las eh, propuestas de la cultura clásica, que tú sabes ahí todo era muy regulado, ¿no? Normado, ¿no? Recuérdate que Aristóteles en la época de los griegos estableció también sus reglas para hacer obras de teatro. En este periodo, quien buscó hacer sus obras, Nicolas Boileau de Sprix, ¿no? Establecía reglas de escritura, ¿no? Cómo debe ser un poema, cómo debe ser la obra de teatro, cómo debe ser la narrativa, ¿no? Él colocaba muchas reglas, ¿ya? Buscaba que que la literatura sea una disciplina precisa, como la ciencia. ¿Ves? Mira, ese afán, ¿no? De querer que la literatura sea como la ciencia, eso es imposible, chicos. Aunque yo diga que la literatura, mira, por más que yo soy literato y soy crítico literario, por más que yo diga tiene que ser así para que sea bueno, puede llegar otro que lo haga de otra manera y también sea bueno. Acá no hay nada estable. Esto es un intento, pues, elogiable, pero asimismo fallido, porque la literatura, si bien tiene partes de ciencia, ¿no? Por ejemplo, para hacer un análisis seguimos una metodología, no puede ser limitado a ello nada más, también tiene su parte subjetiva, porque podemos interpretar todos de forma distinta, podemos leer la obra de forma distinta y entender ideas diferentes, ¿no? Claro, es una ciencia de la cultura, se le llama. Bien, pasemos. En este caso, también hay que recordar la oratoria. Esto es un arte clásica, ¿no? Por supuesto. La oratoria también fue desarrollada aquí por Jacques-Benig Bossuet. Él fue el más célebre orador de la época de Luis XIV, ¿no? Los oradores pues eran tan valiosos como los poetas, ellos eran los voceros por lo general, ¿no? Fue tutor de Luis XIV y llegó a ser el principal portavoz de la Iglesia en Francia. Muy característico de Jacques-Benin Bossuet fueron sus sermones y oraciones fúnebres, ¿ya? Claro, él fue sobre todo un orador religioso, ¿no? Y también tenemos por el lado de la filosofía moral. ¿Qué quiere decir filosofía moral? Es decir, las normas morales, ¿no? La ética, cómo debíamos nosotros comportarnos, cómo debíamos nosotros proceder en nuestras vidas. Eso es a lo que se orienta la filosofía moral, ¿no? Destacan aquí la figura, hay que recordar, de Blaise Pascal, ¿no? Quien lleva el nombre de nuestra institución, quien fue un pensador, también matemático, físico y también un filósofo de corte místico, porque él en varias de sus obras va a afirmar la existencia de Dios, ¿no? A pesar de que él es un científico, en muchas de sus obras llega a la conclusión, en muchas de sus frases de su libro Los Pensamientos, por ejemplo, afirma de que ciertas realidades escapan a la razón. La existencia de Dios escapa a la razón. Él, a pesar de ser matemático, afirmaba su existencia. También La Rochefoucauld, también este fue un ensayista muy famoso, un filósofo de la época, que escribió epigramas, ¿no? Que son pues frases. Igual que Blaise Pascal escribió muchas frases, aforismos en su libro Los Pensamientos, Rochefoucauld también en su libro Reflexiones y Máximas Morales, ¿no? Frases como para que tú te cuestiones tu forma de vida, tu forma de comportamiento. Él combina la psicología, ¿ya? Con la concisión al escribir epigramas brillantes y equilibrados. También destaca la Bruyère, pero él tuvo pues una visión más crítica de su realidad, ¿ya? Y bueno, recordar la obra Los Caracteres de justamente este último, ¿ya? Bien, en donde él busca descifrar, ¿no? Los caracteres de las personas de su época, más o menos a la manera de la obra de Teofrasto, ¿no? Acá más o menos estaría pues describiendo las virtudes también y los defectos, cosa que va a ser Molière, pero ya no en un sentido filosófico o sociológico, sino literario. En novela, Madame de Lafayette. Destaca aquí la figura femenina de Madame de Lafayette, Mary Madeleine, ¿no? Más conocida como Madame de Lafayette. Fue una condesa y gran novelista de la época. Destaca su novela La princesa de Cleves. Una novela moderna, claro, mira, 1678, cuando se inauguraba este género de la novela, que posteriormente va a
tener mucho protagonista. Hoy en día la novela es lo que más se lee, ¿no? Ha desplazado a todos los demás géneros. Fábulas, las de Jean de La Fontaine, ¿no? Libro llamado Fábulas, en donde pues crea estos textos a la manera de las fábulas morales de Esopo, en donde ya sabes, ¿no? Aparecen pues animalitos, ¿ya? Como personajes y cada fábula tiene pues ya sabes un mensaje y también utiliza mucho lo que es el ingenio, la fantasía y el humor. ¿Ya? Son fábulas morales porque dan una enseñanza. Acá también te das cuenta de que la finalidad, unas características de esta literatura neoclásica es que siempre se aprenda algo nuevo. La obra tiene que enseñarnos algo, ¿no? Pasemos. Ahora en el teatro hay algunos datos importantes. Para ellos, ¿no? El teatro clásico va a separar la tragedia de la comedia. Para ellos son totalmente distintas. Igual que lo creían los griegos, ¿no? La tragedia siempre va en verso y la comedia puede utilizar verso o prosa, eso sí. Acá respetan las tres unidades, otra vez igual que los griegos, las unidades planteadas por Aristóteles, y sus obras, eso sí, ya no lo van a dividir en tres, sino en cinco actos, ¿no? Según el modelo, en este caso, del dramaturgo romano Horacio, también pues de inspiración clásica. Acá quien destaca, Corneille con su obra El Cid, ¿ya? Acá son tres. El primero fue Corneille con su obra El Cid, basada en la novela Las Mocedades del Cid, y él describe un estilo psicológico plagado de frustraciones, sobre todo en esta figura del Cid, quien busca recuperar su honor. Es una historia similar a la conocida por nosotros en El Cantar de Mio Cid, pero es la adaptación de Corneille, de este francés, que también pues leyó Las Mocedades del Cid, no el cantar, sino Las Mocedades del Cid, y cuenta un poco su etapa no final de la vida del Cid. Correcto. Sobre todo, perdón, habla de su época de juventud, cuando él busca casarse con doña Jimena, ¿no? Esa etapa de su vida aparece aquí. Jean Racine también escribió grandes obras de teatro, sobre todo siete famosas tragedias, todas basadas en adaptaciones de las obras griegas o romanas, ¿ya? Y se dice que usualmente son héroes y heroínas. Por ejemplo, revisa estos nombres, ¿no? Andrómaca, Fedra, Berenice y tantas otras son sus tragedias de Jean Racine. Se centran en personajes, ¿no? Son obras de personajes. Pero el más famoso es Molière, este autor de comedias tan famoso, Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière. ¿Por qué destaca este autor? Él fue dramaturgo y actor, igual que Shakespeare, recordarás que él también fue actor. En el caso de Molière, él destaca en esta época del 17, él va a crear una galería de personajes. Como te dije, sus personajes representan los vicios de la época, ¿ya? Sus personajes representan los vicios de la época. La mayoría de estos son personajes caricaturescos, cómicos. Él representa los vicios y los defectos de las personas de manera cómica y graciosa, ¿ya? Él gozó de la protección de la corte desde pequeño, sí, su padre fue tapicero del rey. Se dice que él se coloca este sobrenombre, Molière, para esconder su apellido, ¿no? Porque era pues un tapicero del rey, su padre quería ocultar ello y se nombra Molière. Em, desde joven, claro, era humilde, pero su padre consiguió trabajo con el rey, tuvo un acceso a la educación, una vida un poco más acomodada. Allí fue que lea los clásicos latinos. Recuerda que en esta época la educación era así, basada en la cultura griega y la cultura romana. Eso era lo que se estudiaba. Él se unió a la familia Béjar, grupo de actores con los que fundan la compañía El Ilustre Teatro. Gozó del apoyo posteriormente de Luis XIV, quien le permitió representar sus obras en grandes teatros muy famosos y hasta en la corte del rey. Sus obras principales tenemos El Tartufo, El Misántropo, El Avaro y El Enfermo Imaginario. Todas estas son comedias. El Tartufo, aquí aparece un personaje que es el típico hipócrita religioso, ¿ya? El típico personaje que se hace pasar por un consejero, que es muy ¿cómo se dice? Samaritano, un hombre muy religioso, pero eso es falso, ¿ya? Muy bien. Esta obra sí, pues fue prohibida en su tiempo, ¿no?
porque fue muy divertida, pero también mucho retó al contexto de la época, ¿no? El personaje era muy vil. La historia del misántropo acá crea representa otro arquetipo. El misántropo, pues, es el hombre que odia a los demás, ¿no? El hombre que se cree muy elevado, el hombre que se cree muy culto y de elevados principios morales, que critica constantemente la debilidad y estulticia de los demás, pero que es incapaz de ver sus propios defectos, ¿no? Y tampoco de los efectos de Selimén, de quien es la muchacha de la que se ha enamorado, y que al final este misántropo se enamora de una muchacha que él mismo detesta, ¿no? Que representa esa sociedad inculta. En el enfermo imaginario, Molière representa al típico hombre hipocondríaco, ¿no? El que cree pues que siempre está enfermo, que se hace el pobrecito y que además, justamente por ello, quiere casar a su hija con un joven médico que es pues una parodia es en visión de Molière un matasanos, ¿no? Molière odiaba a los médicos de la época porque sus métodos eran muy rudimentarios y tanto como te podían curar, también en esta época te podían matar. La ciencia no se había desarrollado pues a tal punto y estos métodos eran muy dañinos y los doctores decían, ¿no? Si le puede curar, bueno, y si se murió, pues no es culpa suya, ¿no? Eh, la medicina era muy criticable en esta época y ese es el mensaje del enfermo imaginario, ¿no? Este hombre que quiere casar a su hija con un médico para que éste le cure, ¿no? Pero al final este hombre pues era un ignorante, estaba acostumbrado a curarse, pero nunca mejoraba. Él simplemente en su mente estaba enfermo, enfermo de algo que no existía. Y la historia del avaro, que es la principal, acá destaca pues el personaje llamado Harpagón. Este es un viejo viudo y avaro. Harpagón tiene dos hijos, Elisa, su joven hija, y también tiene a su hijo Cleonte, ¿no? Perdón, Cleanto o Cleonte en algunas versiones. ¿Qué ocurre con Harpagón? Harpagón es un viejo usurero que todas las noches le gusta sacar su dinero y contar uno por uno sus monedas de oro. Es un hombre que no gasta pero nada, ¿no? No compra ni comida, cuando se acuerda nada más. Le gusta mucho acariciar su dinero en soledad. Incluso gran parte de su dinero, 10.000 monedas, han sido enterradas bajo tierra. Y Cleanto conoce de este paradero, pero su hijo aún es noble y no tiene nada contra él. ¿Qué va a pasar? Harpagón quiere casar a su hija Elisa con un anciano llamado Anselmo, que es un viejo rico que está dispuesto a casarse con ella a pesar de que no tenga dote. En esta época, para casar a tu hijo tenías que dejar una plata, ¿no? Por ejemplo, tú imagínate, ¿no? Te reúnes con otro señor de la época y le dices, mira, tengo mi hijo, ya tiene edad para casarse, tú tienes tu hija, hay que casarlos. El matrimonio era concertado, ¿no? Principalmente. Y él dice, ya, pero ¿cuánto tiene tu hijo de dote? Y yo le podía decir, por ejemplo, yo tengo 20.000 soles de dote, ¿cuánto tiene el tuyo? Y tu hija le dice, ¿no? Y le dice, mi hija, le decía el otro, podría ser, tiene 40.000, no, tú tienes menos, ¿para qué la voy a juntar? No, no pasa nada. Pero en este caso, este anciano Anselmo se quería casar con la hija Elisa sin que el avaro deje nada de plata, no, no le importaba. Entonces Harpagón, por ahorrarse dinero, la quería casar a la chica con este viejo, pero no sabía que Elisa estaba enamorada de un joven llamado Valerio, un joven huérfano que trabajaba para Harpagón en casa, ¿no? Y era su especie pues de servidumbre, ¿no? Elisa está enamorada de él. Ahora, por otro lado, Harpagón quiere volver a casarse, ¿no? Y por ahí una Celestina le dice, hay una muchacha llamada Mariana con la que usted se puede casar, ¿no? Y luego se da cuenta Harpagón de que su hijo Cleonte también está enamorada de esta muchacha llamada Mariana, ¿ya? Ahí entran en una disputa, un enfrentamiento padre-hijo por la muchacha. ¿Y qué crees que hace Cleonte? Esconde el dinero, roba el dinero que Harpagón había guardado bajo tierra en un cofre, se lo roba. Harpagón, al darse cuenta, acusa a todo el mundo y dice, ¿quién se ha robado mi dinero? Trae a la policía, interrogan a los servidumbre. Al final ocurre que descubren que, bueno, Mariana se quiere casar con Cleonte. Cleonte le dice,
yo me caso con Mariana, si no, no te doy tu plata, ¿no? Lo amenaza al padre. Al final este acepta y además se saca la lotería el avaro porque pasa lo siguiente, este viejo Anselmo descubre que había sido el padre de la muchacha Mariana y descubre también que era padre de este joven Valerio. Son estos hermanos, ambos eran huérfanos y coincidencias de la vida, este tal Anselmo era el verdadero padre. Al final Anselmo, ¿no? Consciente en que se case la joven Elisa con su hijo Valerio y él va a correr con todos los gastos de la boda. Entonces el avaro se saca la lotería, ya no gasta nada, se sale con la suya, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una imagen, una representación de Arpagón con su cofre con 10.000 monedas de oro, ¿no? Bien, algunos datos. Clasicismo. En esta cuestión se hace referencia al neoclasicismo francés, corriente artística del siglo XVII, que es pues la época clásica o la época de oro de los franceses, ¿no? ¿Cuál es la función de la Academia Francesa? Ah, bueno, eso está aquí en nuestro... sí, eso no lo coloqué en la diapositiva, pero ahí está. La Academia Francesa fue una sociedad de eruditos, de intelectuales, ¿no? Luego se convirtió en una corporación estatal ante la insistencia del cardenal Richelieu, quien apoyó mucho las artes, dicho sea de paso, ¿no? En esta Academia Francesa, pues lo que hicieron fue mucha investigación. Se creó, por ejemplo, diccionarios, se crearon libros de gramática francesa, manuales de retórica, ¿no? Incluso posteriormente los franceses van a inventar también la conocida enciclopedia, ¿no? Tal vez en casa tú tengas una enciclopedia, eso es un invento francés, ¿no? La Academia Francesa difundió el conocimiento, motivó a los intelectuales a trabajar, ¿no? 3. ¿En qué obra se inspiró Corneille para escribir su versión del Cid? En Las Mocedades del Cid, su época de joven cuando busca casarse con doña Jimena. Bien chicos, hasta ahí nada más.